Bienvenidos, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Aquí estamos para estar con ustedes hasta las 12 del mediodía. Acabamos de hacer el corte de personas lesionadas con pólvora, van 33, 26 hombres, 7 mujeres. Hace apenas un par de horas ingresó al Hospital Infantil Consejo de Medellín otro niño menor de 2 años, quemado con un volador que cayó y estalló cerca de él. Seguimos en la campaña, hay que buscar estrategias diferentes para celebrar en esta Navidad. No permitamos que más familiares, que más niños, que más personas cercanas se sigan quemando con pólvora. Doctora Fanny Isabel, buenos días. Hola Felipe, buenos días a todos los televidentes y reiterar otra vez, seguimos insistiendo con el compromiso que tenemos todos los ciudadanos en Medellín de no aumentar la lista que estamos encabezando en este momento en el país de las víctimas lesionadas por pólvora. Lo más importante para nosotros en Medellín Ciudad Saludable es la participación de ustedes y recuerden que para que ustedes participen tenemos varios mecanismos. Uno que es fácil, que es directo, es la línea telefónica. Entonces usted toma su teléfono y marca la línea 441-2100. Eso le permite salir al aire en este programa aquí en Telemedellín, conversar con la doctora Fanny Isabel. Seguramente tal vez hoy usted necesita una orientación, un acompañamiento, un consejo y por supuesto acceder a los especialistas que traemos todos los días para hablar de cada uno de los temas. Pero también tenemos las redes sociales, @Salud Medellín en Twitter y Secretaría de Salud Medellín en Facebook y hasta correo electrónico, porque a veces incluso por el correo electrónico que lo utilizamos para que nos sugieran temas especialistas, llegan preguntas para cada día, doctora Fanny Isabel. Claro que sí, el correo es medellínsaludable@telemedellin.tv y es muy importante que también nos cuenten y nos sugieran temas o nos escriban y nos hagan preguntas por medio de él. Aquí vamos a estar pendientes para resolverlas. Salud materna y perinatal, salud durante la gestación, es el tema de hoy. ¿Qué nos puede decir de eso, doctora Fanny? Exacto, Felipe, es un tema muy importante porque es la salud de la mamá y del bebé. Entonces, es todas aquellas estrategias que se dan para evitar las muertes perinatales. El fallecimiento de una mujer cuando está en embarazo es algo gravísimo y refleja cómo está el sistema de salud de una ciudad y de un país. Afortunadamente, en nuestra ciudad cada año van en disminución estas cifras. Sin embargo, comparados con otros países que tienen las mismas características, vemos que todavía podemos mejorar. El fallecimiento de una mujer en la maternidad puede ser, la mortalidad materna quiere decir el fallecimiento de una mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio, que son los 40 días posteriores al parto, que es la época en donde debe tener unos cuidados especiales, una atención especial para que esto no suceda, porque el 90% de los casos es prevenible. No sé si me equivoco, doctora Fanny Isabel, y usted me corregirá, pero uno dice que este tema debería empezar con un asunto que ya hemos trabajado en Medellín Ciudad Saludable y es la consulta preconcepcional. Claro. Toda mujer en edad fértil que tenga pensado tener un hijo, pues debería, incluso mucho antes de pensar en esa posibilidad, adoptar medidas que le permitan un embarazo saludable y un futuro hijo y una futura condición de su hijo de la mejor manera. Y eso puede hacerse. Definitivamente, todo lo que tiene que ver con salud sexual, reproductiva, con esta planificación, con la consulta preconcepcional puede reducir en un 25 y hasta en un 40% la mortalidad materna. Y está claro que hay algunos factores de riesgos para que se presenten más enfermedades que complican la maternidad y que compliquen el parto. Por ejemplo, el embarazo en adolescentes, las mujeres que se embarazan mayores de 39 años, cuando hay periodos entre un embarazo y otro muy corticos, menores a 15 meses, lo dice la literatura, y también un nivel bajo en educación, una pobreza extrema, son algunos de los factores que hay que tratar de mejorar para que no se presenten estos casos. El mejoramiento de las condiciones de salud en las gestantes, en las madres durante el embarazo, es uno de los 8 objetivos del milenio que fueron decretados por la Organización de las Naciones Unidas por allá en 2000, con una meta incluso prevista. La meta está fijada en reducir a 2015 el 75% de las muertes que hoy se dan en el mundo y que se daban antes. Incluso esta estadística parece estar en descenso, pero todavía es muy importante. ¿Y dónde están muriendo las madres gestantes? Están muriendo en los países en desarrollo. Por eso ese es un tema que nos toca fuertemente. Estos asuntos se incrementan en la ruralidad. Nuestro país padece de esta condición y desde el ministerio también se han adoptado algunas líneas para trabajar el asunto y evitar que ocurra. Por fortuna, en Medellín
tenemos unas buenas estadísticas recientes. La disminución de las muertes de madres en gestación o de los niños recién nacidos ha disminuido enormemente durante el parto. Eso hay que celebrarlo, pero no por eso hay que bajar la guardia. Por eso hoy traemos el tema a Medellín Ciudad Saludable con un especialista que es el doctor Jorge Gutiérrez, que es profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana de la Facultad de Medicina y además es el jefe, el coordinador de esa unidad en la Clínica Bolivariana. Sí, Felipe, tienes toda la razón. La idea es que hoy vamos a aprender y vamos a descubrir estrategias de cómo detener esto, cómo descubrir a tiempo y hacer diagnósticos oportunos y precoces en las mujeres que están en embarazo para que no tengan un desenlace fatal. Cuando tú hablabas de cifra, afortunadamente han disminuido en los últimos años. En Medellín en 2011 y 2010 solo se presentaron 10 casos de muertes maternas. En el 2011 y 2012, cada año 10 muertes maternas. En el 2010, 5 muertes y en el 2013 solo van 4 casos de muertes maternas. Llevamos una muy importante e interesante tendencia a la baja que hay que mantener y para eso se han creado estrategias muy importantes. Existe en nuestra ciudad, no solo en la ciudad, sino en la región central de Antioquia, lo que conocemos como el Valle del Aburrá, la red materno-infantil metropolitana, precisamente para buscar que esos índices de mortalidad y morbilidad asociados, por supuesto, con el embarazo y el parto, cada vez sigan descendiendo. Ustedes seguramente tienen preguntas. 441-2100. Bueno, aquí hay un elemento fundamental, doctora Fanny Isabel, es que hay una población en altísimo riesgo, son nuestros adolescentes. Claro. Realmente, o por lo menos evaluando las estadísticas, los altos porcentajes de complicaciones durante el embarazo se presentan o en personas mayores de los 39 años, usted nos contaba, o en estas adolescentes que resultan embarazadas. Por eso todas las estrategias que se utilizan en la ciudad, desde la red materno-infantil, el programa de amigables para jóvenes, trabajar el tema de salud sexual y reproductiva, evitando que estas adolescentes queden en embarazo, porque para este tema ellas están en altísimo riesgo. Tienes toda la razón. Y esta red materno-infantil de las que estamos hablando es un proyecto que lidera la Secretaría de Salud con varias instituciones prestigiosas de la ciudad, el Hospital General de Medellín, la Clínica Bolivariana, la Clínica del Prado, el Hospital San Vicente Fundación y EPS como Sura, Saludcop y Confama. ¿Se acuerda que tal vez el día que hicimos el programa del Premio a la Calidad Medellín Ciudad Saludable, el secretario nos decía que específicamente en este tema se comparten experiencias, que aquí no hay un propósito de competencia, sino de colaboración? Entonces, cuando uno de estos centros de los que usted ha dicho logra reducir sus tasas de morbilidad o mortalidad con respecto a este tema, comparte con los demás qué es lo que están haciendo, qué procedimientos, cuál es la metodología, dónde han logrado corregir errores, y todo esto se va irradiando a esta red que hoy llega a los 10 municipios de la región, pues para evitar estas muertes. ¿Algo más, doctora Fanny Isabel, o saludamos al doctor Gutiérrez? Saludemos al doctor Gutiérrez. Que ya está por aquí muy juicioso hace rato, él nos está escuchando esta introducción que estamos haciendo. Doctor Gutiérrez, hola, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Hola. buenos días, ¿Cómo está? doctora. Jorge Hernán Gutiérrez Marín. El doctor Gutiérrez es ginecobstetra, es, como les decía, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana y además es el coordinador de la Unidad de Medicina Materno-Fetal de la Clínica Bolivariana. Pues gracias, doctor Gutiérrez, por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Muy amable. Si ustedes tienen preguntas para el doctor Gutiérrez o para la doctora Fanny Isabel, marquen ya 441-2100. Por fortuna las mujeres en embarazo nunca faltan y seguramente hay muchas inquietudes y hay que aprovechar el ratico porque nos abren su agenda, nos sacan una horita en esas agendas tan complicadas, tan copadas, pues para atendernos a nosotros, pero principalmente a ustedes. La doctora Fanny Isabel, doctor Gutiérrez, estaba dando unas estadísticas que por fortuna demuestran que en la ciudad y en la región estas complicaciones y estas muertes vienen descendiendo. Es así, en los últimos años hemos ganado en buenas prácticas que nos permitan salvar a muchas mujeres gestantes y a muchos niños en desarrollo. Sí, en realidad la tendencia a la mortalidad materna es una condición directamente proporcional a la calidad de los servicios de salud. Calidad en los servicios de salud no solamente equivale a tecnología, sino básicamente a coordinación en la atención. Y en la coordinación de la atención hay dos componentes. Por un lado está el servicio de salud, pero por otro lado también están los pacientes. Claro. Es interesante ver cómo en el pasado, sobre todo, hasta la mitad de las muertes maternas que ocurrían en el área metropolitana del Valle de Aburrá ocurrían por retardos o retrasos en la consulta. Es decir, la mujer no identificaba qué tan grave estaba y llegaba tardíamente. Entonces,
uno de los primeros impactos consiste esencialmente en educar a las mujeres embarazadas, en que ellas aprendan a identificar espontáneamente cuándo deben consultar. De tal manera que en el tiempo esa causa de mortalidad se ha ido casi que desapareciendo totalmente y está quedando una mortalidad materna derivada de condiciones extremadamente graves que frecuentemente son difíciles de impactar en el tiempo. Estamos llegando casi al punto en el cual es muy difícil impactar a punta de prevención primaria la mortalidad materna, y lo que necesitamos es fortalecer las redes, que las remisiones o las referencias a centros de atención más complejos sean más eficientes, que no haya barreras con las EPS y con el sistema de salud. Muy bien, doctor. Bueno, y tenemos ya televidente en la línea, está Janet Vázquez llamándonos desde Laureles. Bienvenida, Janet, ¿cómo te va? Hola, ¿Cómo estás? muy buenos días. Buenos días. Mira, lo que pasa es que yo tengo una amiguita que tiene 21 semanas, tiene de 5 meses. Lo que pasa es que ella mantiene mucha depresión. ¿Qué causa tiene en el bebé? Y se le mueve muy poco. Ella dice que si debido a las depresiones, pues a mí me gusta mucho escuchar este programa de Medellín Saludable. Yo me llamo Daisy, sino que mi amiguita se llama Janet Vázquez, ella es la gestante. Una preguntita, Janet. Entonces, tienes una amiga que tiene aproximadamente 5 meses de embarazo. Y 21 semanas. ¿Y la preocupación principal es cuál? Porque es que ella dice que por qué no se le mueve tan seguido. Fuera de eso, ella mantiene mucha depresión, ella llora mucho. ¿Está en control prenatal? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Janet, por tu participación. Bueno. Gracias, Janet. Lo primero es que probablemente si tienes 5 meses no sea el momento en el que más se perciben los movimientos fetales. Supongamos que los 5 meses de la amiga de Janet corresponden a 22 semanas. La percepción de los movimientos fetales por la madre empieza a partir de la semana 28, pero se puede tardar hasta la semana 23 o 24, de acuerdo a la localización de la placenta, a si la mamá es robusta o no, etc. Entonces, probablemente pocos movimientos fetales a las 20 semanas no sea una gran preocupación, pero sí lo es la depresión. La depresión es una enfermedad, ¿cierto? Claro. Cualquier enfermedad que acompañe el embarazo es un factor de riesgo que se asocia al embarazo. Y no podemos mirar la depresión como una falta de ánimo o una falta de predisposición de la señora al embarazo, sino que la debemos mirar como una enfermedad, como cualquier enfermedad, que es tributaria de diagnóstico, de tratamiento. El tratamiento de la depresión a veces es con medicamentos, en el embarazo con medicamentos que no le hagan daño al embarazo, y a veces con psicoterapia, en fin, con otras actividades complementarias. La preocupación de las mamás y de las familias está muy triste, está muy angustiada, eso le va a hacer daño al bebé. Sí. Realmente, probablemente no le haga daño al bebé, que la mamá esté triste, oprimida, es una condición que es superable en el curso del embarazo con tratamiento adecuado. La depresión puede afectar el embarazo más, desde el punto de vista que las pacientes deprimidas no se alimentan bien, no comen bien, pueden tener conductas autoagresivas, fumar, consumir licor, consumir medicamentos que no están prescritos por el psiquiatra. Entonces, digamos que esta es una oportunidad para abrirle la posibilidad a su amiga de que busque acceso a los servicios de salud. La depresión es superable, mejorable. En el embarazo es importante tener un buen estado de ánimo, sobre todo al final del embarazo, para evitar que con el parto y el posparto se agraven las condiciones depresivas. Claro. Es una condición que exige entonces Exacto. cuidado, y Janet debe Por acompañar a su amiga y sugerirle y ponerse en tratamiento para evitar cualquier problema en ella o en el hijo. Exacto. Hablando de estos problemas que acompañan muchas veces el embarazo, cuéntenos, doctor, ¿qué es un embarazo de alto riesgo? Bueno, a ver, hace más o menos 130 años en los Estados Unidos, un grupo de trabajadoras sociales encontró que cuando asistían a las prostitutas embarazadas, desde el punto de vista nutricional, sanitario, les buscaban cobertura, etc.,
mejoraban los resultados de los embarazos de estas mujeres. Un obstetra muy famoso que se llama el doctor Williams tomó esta iniciativa y generó un programa sistemáticamente dedicado a cuidar los embarazos de las mujeres. Con el paso del tiempo se ha encontrado que los embarazos pueden ser esencialmente de dos tipos, que tienen alto riesgo. Alto riesgo es que tienen condiciones o predisposiciones a que los resultados, bien sea por parte de la mamá o del recién nacido, sean más desfavorables, y los de bajo riesgo, en los cuales no se detectan estas condiciones que pueden inducir un resultado desfavorable. Parte de lo que se hace al comenzar un control prenatal es estratificar el riesgo, porque hay condiciones de riesgo que afectan el comienzo del embarazo, pero que desaparecen en el curso del embarazo, y otras que afectan el final del embarazo, de tal manera que el control prenatal permite un seguimiento activo de cada paciente, individualizándola. Doctor Gutiérrez, usted decía ahorita que en este proceso de disminuir la mortalidad y la morbilidad asociada con el tema, pues se ha logrado muchísimo, pero que todavía no habían logrado impactar unas condiciones especiales, correcto, un poco extremas. Sí. ¿Cuáles son? Bueno, a ver, una de las condiciones de alto riesgo obstétrico, que son las que explican, por ejemplo, la mortalidad materna en los países desarrollados, es la que se deriva precisamente de una calidad sanitaria alta. Entonces, mujeres que en condiciones sanitarias desfavorables nunca se van a embarazar son aquellas, por ejemplo, las mujeres que tienen enfermedades crónicas, lupus, hipertensión crónica severa, enfermedad coronaria, enfermedades autoinmunes de muchos tipos. Son mujeres que con un adecuado manejo de su enfermedad de base pueden embarazarse. Entonces ingresan al embarazo con unas condiciones de riesgo que son altamente desfavorables y que probablemente en condiciones de baja calidad sanitaria nunca se embarazarían. Claro. Muy bien. Tenemos desde Río Negro a Sandra Ríos en la línea. Buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Buenos días, Bea. Lo que pasa es que yo tengo la siguiente pregunta. Lo que pasa es que yo tuve hace 4 años un bebé, ¿cierto? A mí me dio preeclampsia. Mi hijo pues fue prematuro. En la familia, mi hermana también tuvo 2 embarazos y también fueron prematuros. O sea, son los únicos 2 embarazos que se han tenido en la familia pues de hermanas. ¿Qué probabilidades tengo yo de, si en otro embarazo me repetiera la preeclampsia? ¿Cuántos años tienes, Sandra? Yo tengo 30 años. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, muy importante. Sí, muy interesante. La preeclampsia, para los que de pronto no están informados, es una condición en la cual se eleva la presión arterial de las embarazadas, es única y exclusiva del embarazo. Al que no está en embarazo o a los hombres no nos da preeclampsia. Es una condición que se presenta más o menos en 4 a 8 de cada 100 embarazadas en Colombia. Es relativamente frecuente si pensamos que en Colombia hay 1 millón de embarazos. Es una de las principales causas de enfermedad materna grave y es una causa frecuente de prematuridad porque las condiciones maternas a veces hacen que se tenga que terminar el embarazo. Dependiendo del momento en el que aparezca la preeclampsia, se produce el riesgo de que repita. Entonces, las preeclampsias que aparecen o se diagnostican antes de las 34 semanas tienen un riesgo de repetir hasta el 30%. Las preeclampsias que aparecen después de las 34 semanas tienen un riesgo de repetir un poquito más alto que en la población general, más o menos del 4 o 5%. Pero además hay unas condiciones de riesgo que predisponen a las mujeres a tener preeclampsia. Entonces, las mujeres que son obesas tienen más riesgo de que les repita la preeclampsia, las que son hipertensas crónicas, las que tienen enfermedades crónicas como diabetes o como lupus o enfermedades autoinmunes o enfermedades de la coagulación, también tienen un riesgo significativamente más alto de que repita. Y hay una alta predisposición familiar. En el comienzo del programa hablábamos de la importancia de contar en Medellín y en el Valle de Aburrá con la red materno-infantil metropolitana. También vamos a aprovechar este espacio para compartir algunos contenidos del trabajo que hace esa red, de cómo se articula esa red, del impacto que tiene la red. Vamos a hacer la pausa institucional y regresamos con el doctor Gutiérrez, 441-2100, para que llamen y participen y hagan sus consultas en esta mañana.
La Red Materno-Infantil es un proyecto de la Secretaría de Salud en conjunto con varias instituciones hospitalarias de la ciudad, especialistas en el área de la ginecobstetricia y de la perinatología, pero también con algunas EPS que buscan garantizar la atención oportuna e integral a la mujer gestante y a su bebé, mediante la disminución de riesgos asociados al embarazo, parto y posparto. Medellín, aquí te ves. El próximo martes en Operación Ciudad de Telemedellín vamos a hablar del POT, mejor dicho, del POT, mejor dicho, del Plan de Ordenamiento, hombre, ¿cómo se dice? Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín. Esa es la palabra. Esa es la mejor palabra. La más afortunada y más precisa. ¿Qué es eso del POT, Plan de Ordenamiento Territorial, Operación Ciudad de Telemedellín? Aquí te ves. Esta Navidad te invitamos a celebrar diferente. Que las únicas papeletas sean estas, las que se estallan de la risa. Que los voladores se eleven, pero solo en los sueños. Y que los chorrillos nos mojen de alegría. En esta época cambiemos la pólvora y encendamos mejor nuestro espíritu navideño. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pura vida. Medellín, todos por la vida. Alcaldía de Medellín. El encanto de la Navidad invade los barrios, las esquinas y los parques de Medellín. Las casas y sus balcones decorados con lucecitas de colores recuerdan que llegó diciembre. La Secretaría de Cultura Ciudadana te invita a disfrutar del 1 de diciembre al 6 de enero de 2014 de una amplia programación con el Carnaval de Luces, Danzas, Mitos y Leyendas, los conciertos barriales, el Parque Cultural Nocturno, montones de actividades en los parques, bibliotecas y las casas de la cultura y muchos más planes para que enciendas tu Navidad. Vívelo, Medellín invita. Medellín, todos por la vida. Telemedellín, aquí te ves. La Red Materno-Infantil contribuirá con la disminución de índices de mortalidad materna y perinatal. Velará porque toda institución que atienda a mujeres en embarazo cumpla con los requerimientos establecidos de acuerdo al nivel de atención. Toda institución deberá cumplir con la atención a las madres gestantes y asegurará un servicio oportuno, humano y de calidad para las mujeres en estado de gestación. Muy bien, y continuamos hablando de salud, la importancia de la salud materno-infantil con el doctor Gutiérrez de la Clínica Bolivariana. Y en este momento tenemos una nueva llamada de televidente. Patricia Gudelo nos habla desde Itagüí. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Mi pregunta es, hace 3 días tuve mi segundo aborto espontáneo. Me gustaría saber como por qué son las causas, pues qué es lo que pasa, que me sucede, pues hacía 1 año me había pasado otra vez y hace 5 días había tenido mi control prenatal y todo estaba bien y ya fue que me sucedió esto y pues no sé por qué pasa, me mandaron pues con el ginecobstetra, pero me gustaría pues como que ustedes me dieran como una información pues sobre por qué son las causas. Patricia, ¿cuántos años tienes y cuántas semanas de gestación tenías aproximadamente? Tengo 32 años, iba a cumplir 2 meses. Muy bien. Las 8 semanas. Muchas gracias, Patricia. Bueno, a ver, la reproducción humana es relativamente ineficiente, ¿cierto? Ahora que tenemos acceso a hacer pruebas de embarazo muy tempranas que detectan embarazos de varios días,
uno se da cuenta que los embarazos se pierden más de lo que se podría imaginar. Hasta 30% de las concepciones espontáneas se pierden antes de que falte la menstruación, antes de que la gente se dé cuenta. Entonces tenemos que partir de eso. Existe como una predisposición natural a que algunas condiciones graves en el embrión conduzcan al aborto espontáneamente, ¿cierto? Pero en ese aspecto nos referimos esencialmente a un aborto único, esporádico. Una pareja que tuvo su primer embarazo lo perdió, pero que fácilmente logra el segundo embarazo exitosamente. Cuando se producen 2 o más abortos consecutivos, espontáneos, uno empieza a considerar una condición que se llama pérdida gestacional recurrente. Y la pérdida gestacional recurrente tiene muchas causas, de tal manera que es importante que ella consulte al ginecólogo, porque uno no puede estar esperando que una señora tenga pérdidas de embarazos para ir yendo paso a paso buscando las causas de esa pérdida gestacional recurrente. Someramente, hay más o menos el 10% de los casos de pérdida gestacional recurrente, 2 o más abortos espontáneos seguidos, son de causa desconocida. Uno busca y no encuentra otra causa. Pero un porcentaje importante se produce porque hay anormalidades o malformaciones en el útero. Otro porcentaje importante se produce porque las pacientes tienen enfermedades en las cuales las defensas del paciente atacan el producto del embarazo. Otro porcentaje se produce por infecciones o por enfermedades hormonales, de tal manera que amerita un estudio cuidadoso antes de buscar un nuevo embarazo. En Belén está Milena Ramírez. Milena, buenos días. Buenos días. Bienvenida, la escuchamos. Muchas gracias. Para hacer una preguntita. Mira, lo que pasa es que yo he tenido ya 4 embarazos. De mis 4 embarazos he tenido 2 pérdidas. La primera fue un aborto, la segunda un mortinato. En este momento tengo 2 niños. Y me diagnosticaron una enfermedad de indiferencia del tejido conectivo. ¿Qué tanto tiene que ver esa enfermedad con mis 2 pérdidas anteriores? Por favor, muchas gracias. Gracias, Milena. Gracias a ti. Bueno, las enfermedades, doña Milena tiene una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Para poner en contexto como a la audiencia, es una enfermedad en la cual el organismo ataca al mismo organismo. Se producen reacciones del sistema de defensas que atacan el cuerpo de la misma persona. Son más frecuentes este tipo de enfermedades que se llaman autoinmunes en las mujeres, 2 o 3 veces más frecuentes que en los hombres, y muy frecuentes en mujeres en edad reproductiva. No son frecuentes ni en niñas ni en ancianas. El embarazo tiene 2 componentes genéticos, uno que viene del papá y uno que viene de la mamá. De tal manera que en las pacientes que tienen enfermedades autoinmunes se pueden generar respuestas en las cuales el organismo ataca el embarazo, no solamente porque tiene una parte de información que viene del papá, sino porque las mujeres con este tipo de enfermedades atacan a sus propios tejidos y a los tejidos extraños de una manera más agresiva. De tal manera que es muy probable que las 2 pérdidas se hayan asociado a la enfermedad de base que tiene la paciente. Es también, uniendo esta pregunta con la pregunta anterior, parte del estudio de la pérdida gestacional recurrente, hacer un estudio de la autoinmunidad o de las defensas de las personas. Doctor Gutiérrez, al comienzo del programa planteaba con la doctora Fanny Isabel el tema de la consulta preconcepcional. ¿Qué tan importante, qué tan necesaria es para garantizar la salud de ese embarazo, del próximo embarazo? Eso es una súper buena pregunta, y si a la audiencia de mujeres en edad reproductiva les cala este concepto, yo creo que se ganó mucho terreno con este programa. A ver, la consulta preconcepcional implica 2 condiciones. La primera es que las parejas sean conscientes de que van a buscar un embarazo, es decir, que no se encuentran el embarazo accidentalmente, sino que lo planean antes de que el embarazo ocurra. La consulta preconcepcional tiene como propósito, por un lado, detectar todas aquellas condiciones previas, preestablecidas, que pueden afectar el embarazo. Existen en las mujeres una serie de condiciones que son asintomáticas, que las pacientes no sienten nada y que se manifiestan cuando están en embarazo.
Pero además existen en las mujeres que se van a embarazar unas condiciones de riesgo que predisponen, por ejemplo, a presentar malformaciones, etcétera, en el feto, que se pueden controlar en la consulta preconcepcional. Sencillas: consumir ácido fólico desde antes de buscar el embarazo, vacunarse contra la rubeola, contra la varicela, etcétera. Hacer estudios de la función de los riñones. Las enfermedades renales son muy frecuentes en las embarazadas, del corazón, los soplos son muy frecuentes, etcétera. La consulta preconcepcional optimiza el resultado final de un embarazo. Muy bien, doctor. Tenemos otra llamada desde Buenos Aires. Mariel Romero nos quiere hacer alguna pregunta. Buenos días, Mariel. Muy buenos días. Gracias. La pregunta es la siguiente. El 2 de diciembre yo me hice una ecografía y salió 21 semanas con 5 días. Salí embarazada a los 9 meses de haber tenido ya un bebé. Fue por cesárea, ¿sí? Entonces, todo está bien, gracias a Dios, pero el médico me dijo que tenía la placenta muy bajita y que tenía que estar pendiente, pues, pues, placenta previa, me habló algo así, pero fue una ecografía porque es que yo vivía en Duitama, me vine para acá por los malestares y no he estado en control. Entonces, creo que es urgente el control, ¿verdad? Retomarlos, claro que sí. Sí. Entonces, quiero que el médico me pregunte, me responda la placenta previa, ¿eso qué es? Pues porque no, de la emoción de pronto, del susto, no le pregunté al ginecólogo, al que me hizo la ecografía. Claro, Mariel, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, es una pregunta muy interesante, esencialmente porque la placenta previa puede ser una condición normal en el embarazo o una condición grave y peligrosa de acuerdo al momento del embarazo en el que uno esté. En el comienzo del embarazo, la placenta crece mucho más rápido de lo que crece el embrión y el feto. Eso quiere decir que la placenta ocupa más espacio dentro del útero del que ocupa el fetico mismo en la primera fase del embarazo. Entonces es muy frecuente que más o menos hasta la semana 26 de embarazo haya placentas bajitas o previas, que quiere decir que la placenta está en contacto con el cuello del útero. Por el cuello del útero es por donde salen los bebés. Si la placenta está sobre ese cuello del útero, no solamente es un obstáculo para que nazca el bebé, sino que la placenta es muy rica en vasos sanguíneos y esto puede predisponer a que haya hemorragias o sangrados. A las 21 semanas la placenta previa puede ser completamente normal, pero cuando uno tiene el antecedente de un curetaje, una cesárea o cualquier cirugía sobre el útero, se corre el riesgo de que la placenta se pegue del útero más de lo que se debiera pegar, se pegue anormalmente, de tal manera que en esta paciente en particular es importante determinar cómo se está pegando la placenta del útero y eso se puede hacer por un ultrasonido detallado del lugar donde se pega la placenta. Pero en condiciones generales y globales lo más probable es que sea una condición transitoria de su embarazo y que dentro de un mes probablemente la placenta ya no sea baja ni previa. Pero ahí se demuestra la importancia de hacerse las ecografías periódicas durante el embarazo, que lo ideal son ¿cuántas, doctor? Vea, dependiendo también de la estratificación del riesgo. Una mujer que no tiene ningún factor de riesgo es fundamental hacer una ecografía al comienzo del embarazo, tempranamente, más o menos entre la semana 8 y la semana 14, para evaluar cuántos bebés son, las condiciones globales iniciales de salud del bebé y una cosa muy importante para tener precisión y claridad de la edad del embarazo. Otra que se debiera realizar alrededor de las 20 semanas, en la cual se hace un detalle de la valoración anatómica del feto, importante en términos de diagnóstico de anormalidades fetales. Y una a mediados del tercer trimestre, alrededor de la semana 34, en la cual la prioridad es evaluar cómo va creciendo el feto. De acuerdo a los resultados de estas ecografías, se derivan otras posteriores ecografías si es necesario. Eso en una mujer de bajo riesgo. Y en las mujeres de alto riesgo, dependiendo del riesgo, se realiza la frecuencia de ecografía. Voy a poner un ejemplo frecuente, los embarazos múltiples, los gemelos o los mellizos o los triples, por ejemplo, ameritan más frecuentemente ecografías y mayor variedad de ecografías porque tienen unas características de riesgo específicas.
Yo amplío un poquito ese rasgo, ese rango más bien, para hablar de las consultas de control. ¿Cuántas deben hacerse? ¿Desde cuándo deben empezar? Bueno, ya lo dijimos claramente, deben empezar desde que se les ocurre que quieren tener un hijo. Ese es el mejor momento. Una vez que la señora sabe que está embarazada, la pareja, porque no es un asunto solo de una señora, sino de una familia, debieran asistir a la primera consulta prenatal, en la cual se hace una valoración clínica, se hace una determinación de los factores de riesgo y se pide un ultrasonido y unos exámenes de laboratorio. En las mujeres de bajo riesgo se debiera hacer un control prenatal por mes y a partir de la semana 36 una valoración cada 2 semanas. Mujeres que persisten durante todo el embarazo con bajo riesgo. En las mujeres de alto riesgo, la frecuencia de las consultas prenatales depende del tipo de riesgo que se detecte. Volviendo a los embarazos múltiples, muy probablemente a partir del segundo trimestre en los embarazos dobles sea prudente hacer ecografías cada 2 semanas, por ejemplo, y las frecuencias de las consultas son mayores. En las mujeres, por ejemplo, que tienen una diabetes previa al embarazo, es muy probable que al comienzo del embarazo, mientras se estabilizan las glicemias, las consultas sean muy frecuentes, en la mitad del embarazo se espacien y al final del embarazo se vuelvan otra vez más frecuentes. No existe un criterio absoluto de la frecuencia de los controles prenatales. Muy bien. Doctor, ¿cuáles son aquellas patologías más frecuentes y que impactan más en la morbimortalidad materna? Sí. ¿Y cuáles son prevenibles? Bueno, uno podría decir que casi todas las enfermedades propias, exclusivas del embarazo, son hasta cierto punto prevenibles. Y son esencialmente 4, la diabetes gestacional, los trastornos de presión alta del embarazo, donde se incluye la preeclampsia, el síndrome de parto prematuro y la rotura prematura de membranas. Esas 4 condiciones son exclusivas del embarazo y hasta cierto punto son prevenibles. ¿Cuáles son los mecanismos de prevención para estas complicaciones? Esencialmente, el primero es buscar un embarazo en las mejores condiciones de salud, es decir, sin exposición a tóxicos, a licor, a tabaco, etc. En segundo lugar, el peso ideal para la talla, es decir, la obesidad o el bajo peso son 2 condiciones que tienen un impacto sobre el desarrollo de estas complicaciones del embarazo. Y la tercera aproximación a la prevención es un control prenatal temprano y oportuno. Sin embargo, ante las mejores condiciones de cuidado, estas 4 entidades ocurren independientemente. Entonces ahí viene el otro beneficio del control prenatal, que es el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Doctor Gutiérrez, ¿siguen siendo hoy comunes las complicaciones en el momento del parto? ¿Eso se da todavía mucho? ¿Cuáles son esas complicaciones, las más importantes? Bueno, las complicaciones en el trabajo de parto han sido tradicionalmente, han tenido como una frecuencia muy constante, ocurren más o menos en el 7% de todos los trabajos de parto. Las más frecuentes son lo que anteriormente se llamaba sufrimiento fetal agudo, que hoy se llama estado fetal no tranquilizador. Es cuando durante el trabajo de parto se detecta que el feto no está tolerando bien las contracciones. Esa podríamos decir que es una de las más frecuentes. La segunda es lo que se conoce como desproporción entre el feto y la pelvis, cuando el feto es muy grande o la pelvis es muy pequeña y se prolonga o se empieza a retrasar el trabajo de parto. Y la tercera, que es en el periodo posterior al parto inmediato, que son las hemorragias obstétricas. Esas hemorragias obstétricas están disminuyendo significativamente en su gravedad porque la red de atención de maternas de Medellín ha implementado programas de adiestramiento en el personal que atiende partos para que las prevenga y las detecte y las maneje eficientemente. Bien. Ahora los invito a escuchar al doctor Jaime Roa, que es ginecobstetra, y nos va a dar unas recomendaciones y nos va a hablar de la importancia de hacer los controles prenatales en el embarazo.
El control prenatal es una estrategia que se creó en nuestro medio para disminuir la mortalidad de las mujeres en embarazo y de los bebés. La primera estrategia es una consulta preconcepcional. La consulta preconcepcional es importantísima en la mujer, es antes de que llegue el embarazo, y esta consulta es importantísima, ¿por qué? Porque en ella puede uno captar un montón de patologías, las cuales puede uno mejorarlas en su momento, y al mejorarlas esta mujer posteriormente va a tener un mejor embarazo y va a tener una mejor calidad del embarazo. Entonces, eso es la primera consulta, que se llama la consulta preconcepcional, que sería la adecuada. La mayoría de nuestras mujeres llegan a la segunda consulta, que es la del primer trimestre, en la cual ya ellas se dan cuenta que están en embarazo. Muchas de ellas ni siquiera lo sabían, y entonces en nuestro medio es la consulta más frecuente para nosotros. En esta también debemos de captar todas las patologías que puedan tener para crear unas estrategias y un programa de manejo para esta paciente que tenga alguna patología. Si no tiene alguna patología, pues se debe hacer sus controles. Es muy importante que en cada mes, en cada trimestre, nosotros lo dividimos en 3 trimestres, en cada trimestre nosotros hagamos una serie de exámenes, como son exámenes de laboratorio y una ecografía como mínimo cada 3 meses, para fechar adecuadamente el tiempo del embarazo y estar atentos al retardo del crecimiento, a patologías como disminución del líquido y a otras enfermedades que pueden generarse con el embarazo. Entonces es una invitación muy importante a que las mujeres con control prenatal adecuado, con buenas estrategias para que ellas lleven a cabo su embarazo, van a tener menos riesgos de muerte de ellas y de su producto, de su bebé. Entonces tener siempre la ayuda del profesional que esté cercano y tener la confianza en él para que siempre estén consultando con él. Era el doctor Jaime Roa, nos estaba recordando la importancia de estas consultas prenatales. Gracias a él también por acompañarnos a desarrollar este programa de hoy. Aprovecho rápidamente para darle una mirada a las redes sociales. Este es nuestro Facebook. Seguimos insistiendo en las alternativas para celebrar la Navidad y evitemos la utilización de la pólvora. Dice la reseña de la campaña que ustedes ven ahí, de esta pieza, de esta gran campaña que hacemos por estos días, que estos sean los únicos voladores. En Medellín, más luz, menos pólvora. En Twitter hay algunas participaciones. APEC Colombia dice @saludmedellín, no tiene que ver con el tema, pero es importante. El 70 u 80% de las enfermedades raras son de origen genético, crónico, debilitantes y afectan cualquier órgano o sistema. Y el Parque de la Vida, doctora Fanny Isabel, desde donde hemos originado nuestro programa, también Trina, hace un ratico diciendo, ya participaste, hoy tendremos stand para que realices la encuesta Salud Medellín, Ciudad Saludable. ¿Se acuerda de la que hemos hablado aquí? La encuesta a la que incluso le seguimos pidiendo el favor para ustedes que nos ayuden, que la respondan, porque de esa manera tendremos elementos muy claros para saber cómo seguimos en este proceso de convertir a Medellín en una ciudad saludable. Exactamente, ahí está la invitación entonces para todos. Y doctor, le cuento, hay una televidente que nos llamó internamente y nos cuenta que su hija de 25 años tiene un embarazo de 3 meses en este momento, es una persona que fuma y que toma licor los fines de semana. Ella quiere saber qué tanto influye esto en el desarrollo de su bebé y de su embarazo sano. Sí, bueno, a ver, hay que abordar esto con delicadeza. Lo primero que probablemente va a ser el núcleo familiar alrededor de esta señora que está comenzando su embarazo es caerle encima, echarle cantaleta, regañarla. El tabaco y el licor son claramente nocivos para el embarazo. A mayor exposición, mientras más cigarrillos se fume y mientras más volumen de licor tome, va a ser mayor el riesgo de tener un impacto sobre el feto, pero también sobre el embarazo en sí. Existen 2 condiciones claramente definidas, 2 enfermedades se pueden llamar, el síndrome de alcohol fetal y el síndrome de tabaco fetal. Eso está claro. Sin embargo, el abordaje respecto a la paciente que está en estas condiciones no debe ser un abordaje agresivo. Yo
Creo que hay que aproximar a esta señora a una atención interdisciplinaria en la cual se le ofrezca más un soporte. A veces existen condiciones de base que determinan que la gente fume o consuma licor, de tal manera que claramente sí es nocivo. Y claramente la mejor manera de abordar las pacientes que tienen tabaquismo o consumo de alcohol durante el embarazo es con grupos de apoyo interdisciplinarios y no con grupos de cantaleta monodisciplinarios. Claro. Sí. Claro, Muy importante que se corrija esta situación. Muy importante. Les mostrábamos al comienzo, y lo decía la doctora Fanny Isabel, esas estadísticas positivas de disminución de morbilidad y mortalidad en los embarazos y el parto. Las confirmaba el doctor Gutiérrez y decíamos también, esa es una propuesta y es una posibilidad que se da gracias a varias estrategias, entre ellas la Red Materno-Infantil Metropolitana. Veamos algunas de las entidades que conforman la red, hacemos la pausa y venimos a la parte final con el doctor Gutiérrez. Todavía pueden participar. La red materno-infantil se encuentra compuesta por instituciones comprometidas con la salud de las madres gestantes. Entre ellas se encuentran la Secretaría de Salud de Medellín, el Hospital General y el San Vicente Fundación, las clínicas Bolivariana, del Prado y Metrosalud, EPS como Sura, Salud Coop, Confama y la Dirección Seccional de Salud. Telemedellín, aquí te ves. Si disfrutaste de Vibra Mi Tierra, no te puedes perder Viva la Navidad. 14 y 15 de diciembre en Plaza Mayor. 2 días inolvidables de diversión en familia y con amigos. Música en vivo, comida deliciosa, mercadillo decembrino y juegos para niños. Artistas invitados desde Venezuela, San Luis Los Ex-Boss Bays, Piso 21, Sebastián Yepes, El Tropicombo, Nina, participante de La Voz Colombia y muchos más. Venta de boletas, of course, o en vivalanavidad.com. Invita. En esta Navidad, la Casa del Anciano Luz y Vida y la Fundación Luz y Alegría para un Anciano te invitan a participar con un aporte en pro de los ancianos desamparados. Con solo 25,000 pesos de donación, podrás participar en el gran sorteo promocional de una moto y una lavadora secadora entre el 13 y el 29 de diciembre. Con esta ayuda le brindas un agasajo y un aguinaldo navideño a nuestros ancianos. Mayores informes en el 312-202-1203. Medellín se prepara para encender las luces en Navidad. En estos alumbrados navideños tenemos más de 1.500 empleos directos e indirectos y específicamente en la confección del alumbrado a 250 madres cabeza de familia. Ahora, el tema es un tema espectacular, el temario de este año es todas las tradiciones navideñas, recuperar la arquitectura autóctona de nuestros barrios, pero también de nuestras regiones. Se prevé que por lo menos 60,000 personas disfrutarán diariamente del alumbrado navideño en Medellín. La extensión de este alumbrado navideño, que estará en más de 100 puntos de la ciudad, no es solamente el Paseo del Río, la playa, la 70, la 80, sino muchos otros parques y sectores de Medellín. Una ciudad de color que mostrará su tradición en cada luz que se encienda. Eso es vida. Medellín, todos por la vida. Participa en la quinta versión de la Casa Navideña. Envíanos a www.telemedellin.tv o a la carrera 64C número 7258 3 fotografías de la decoración interior de tu casa y cuéntanos por qué tu hogar tiene el espíritu navideño. Este año tendremos una categoría especial, iluminación de la fachada. Busca las bases del concurso en www.telemedellin.tv. Telemedellín, aquí te ves.
Con el fin de eliminar una serie de antecedentes que dificultaban la atención a las madres gestantes, la Red Materno-Infantil crea una serie de acuerdos que buscan el beneficio de este grupo. Entre ellos se encuentran mejorar el acceso al programa Canguro, propiciar el control oportuno al control prenatal, ampliar la oferta de la red pública, crear una central independiente de remisiones de maternas y generar una base de datos en línea con la información de los controles prenatales de las gestantes. Muy bien, ahí escuchábamos algunos de los objetivos que tiene esta estrategia de la red materno-infantil de nuestra ciudad y que busca minimizar y disminuir estos indicadores de mortalidad tanto materna como perinatal. Y continuamos con el doctor Gutiérrez. Doctor, le cuento que tengo una pregunta también de una televidente que internamente nos llama y nos cuenta que tiene en este momento 37 semanas de embarazo, que en la última ecografía que le realizaron le cuentan que su bebé está más grandecito de lo normal pues para esta edad gestacional. Ella quiere saber si es adecuado esperar hasta las 40 semanas, hasta el término del embarazo, o si de pronto va a requerir, por estas características del bebé, una cesárea antes. Muy interesante la pregunta, porque también es una pregunta del día a día. Vamos a partirla en pedacitos. La primera es que la gente, por iniciativa propia, por muchas razones, quiere hacerse una cesárea programada. Existe una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Esa iniciativa se deriva del nuevo conocimiento que hay acerca de cómo maduran los fetos. Resulta que, digamos, que algunos procesos de madurez del cerebro, del sistema nervioso, de la función renal y de los tejidos internos de los vasos sanguíneos probablemente acaban alrededor de las 39 semanas de embarazo y se detienen una vez el individuo nace. Es decir, si a uno le toca nacer prematuro, porque hay una condición grave, nada que hacer. Pero si a uno le toca elegir el momento en el que debe nacer un bebé, muy probablemente ese momento esté alrededor de las 39 semanas o más de embarazo. Eso es para partos y nacimientos programados. Cada vez menos bebés nacen programadamente antes de las 39 semanas. Es decir, nacer a las 39 o más semanas beneficia la vida del adulto, porque esos procesos de madurez de los riñones implican, por ejemplo, que sus riñones van a ser más eficientes en la vida adulta y así sucesivamente. Lo segundo es si programar cesáreas porque un bebé es grande, en fin. El proceso de programar una cesárea esencialmente debiera resultar de un raciocinio médico, de una conducta médica, de manera tal que tener un bebé grande no es un problema para el parto cuando la mamá tiene, por ejemplo, una pelvis adecuada y este bebé grande es grande, pero es sano, no es grande porque tiene una enfermedad, etcétera, etcétera. De manera tal que lo más conveniente es consultar y específicamente de manera individual tomar esa decisión en conjunto con el médico que atiende a la paciente. Doctor Gutiérrez, ¿son comunes también las complicaciones en los 40 días posteriores al parto? ¿Cómo los llaman ustedes, doctora Fenecia? Puerperio. ¿El qué? Puerperio. ¿Puerperio? 40 días posteriores al parto. ¿Son comunes las complicaciones? ¿Cuáles son las más comunes y cómo evitar que se presenten esas complicaciones? ¿Qué deben hacer estas madres que acaban de tener a sus hijos? Bueno, hay algunas complicaciones inclusive propias del posparto, después del nacimiento, que son potencialmente graves. La más grave de todas son los eventos de trombosis. De manera tal que la recomendación número 1 es deambular, no quedarse quieta, moverse, caminar, disminuye el riesgo de trombosis. Eso de quedarse en la cama a los 40 días comiendo. No aplica, no va más. Cero, no, absolutamente no, inclusive en partos por cesárea. Moverse disminuye el riesgo de tener trombosis. Las infecciones, en general, son difíciles de prevenir, pero generalmente en partos institucionales, hospitalarios, etcétera, el riesgo de tener infecciones es menor. Y las infecciones de la mama, la mastitis, es otra de las 3 complicaciones frecuentes y se evita con una correcta técnica de amamantamiento.
Muy bien, doctor, muchas gracias. Yo pienso que nos dejó muy claros, pues, algunos... Nos rindió. Exacto, nos rindió mucho. Y con las llamadas también de los televidentes, pues, que son tan importantes, alcanzamos a abarcar mucho de este tema. Mil gracias, pues, por ustedes. Bueno, y mañana los invito entonces a que nos veamos a las 3 de la tarde nuevamente, como lo hacíamos anteriormente, para tratar un tema muy importante a propósito de esta época de festividades. Vamos a hablar del licor adulterado y de las graves consecuencias que puede tener y cómo identificarlo. Los riesgos asociados, que son muchísimos y muy graves. Hasta la vida está en juego por el consumo de licor adulterado. Buen tema. 3 de la tarde mañana. 3 de la tarde mañana. Que pasen feliz tarde. Gracias a Cuídense todos. mucho.